Continuamos con la siguiente presentación dentro de este módulo de medicina crítica, en este caso del Hospital General Regional número 6 del Instituto Mexicano del Seguro Social. Nos permitimos presentar al doctor Juan Emanuel Salazar Navarro, residente de quinto año. ¿Se encuentra presente? ¿O Hola, buenas tardes, sí. está vía remota? Así es. ¿Nos escuchas, doctor? Claro, sí. Buenas tardes. Por ahí se escuchó su voz. Ok. El doctor Juan Emanuel Salazar Navarro, residente quinto año de Medicina Crítica del Hospital General Regional número 6 del IMSS en Ciudad Madero, Tamaulipas. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos a la Coordinación de Educación e Investigación en Salud a cargo de la doctora Blanca Estela Robles del Ángel y de la doctora Evelia del Carmen Méndez López, coordinadora de posgrado, las facilidades para que nos pudiera acompañar, en este caso vía remota, el residente de Medicina Crítica con el tema de neutropenia febril. Muy bien, pues bienvenido, doctor. Lo escuchamos. Hola, buenas tardes. Creo que hubo una confusión ahí. El tema es manejo del dolor en pacientes oncológicos críticamente enfermos. Nada más es lo único. Mi nombre es, como bien comentaban ahí, Emanuel Salazar Navarro, Juan Emanuel. Soy residente del quinto año de Medicina Crítica y pues antes que nada les quiero agradecer por la invitación. Estoy muy contento de poder participar en este pues simposio congreso en donde están residentes pues, del estado de Tamaulipas y de algunos otros lugares. Yo estoy aquí en el IMSS en Ciudad Madero, Tamaulipas y pues bueno, algo que vamos a estar platicando habla sobre el dolor en el enfoque que se tiene en la terapia intensiva. A veces queda alguna duda sobre de qué se trata un paciente críticamente enfermo o no está muy claro. Generalmente no es ni un paciente que tenga en ese momento en cuanto a que amerite un tratamiento urgente o emergente, que por definición es el que tiene que ser estabilizado en 6 horas o en 1 hora, sino que se trata de pacientes que tienen un estado de salud que puede ser urgente o emergente, pero que comienzan a manifestar fallas orgánicas múltiples o sus funciones fisiológicas están alteradas o en peligro de muerte inminente o un estado de gravedad que está persistiendo de manera abrupta y que va a requerir una monitorización y un tratamiento continuo. Entonces ahí es donde incide la terapia intensiva. Estos aquí incluimos, pero pues no se limitan a los pacientes que solamente están en un espacio físico que se denomina terapia intensiva, sino que pueden ser pacientes que están de manera fuera de la terapia intensiva, pero que por cuestiones hospitalarias o por cuestiones administrativas no ameritan un ingreso a la terapia intensiva. Sin embargo, son pacientes que están críticamente enfermos y pues la actitud terapéutica con ellos pues debe ser similar o igual al de las unidades de terapia intensiva. El contenido que vamos a estar platicando en la tarde, ahorita en estos momentos, es la definición de dolor, su etiología, algo de epidemiología, cuál es el impacto social y económico que tiene esta patología o esta entidad, qué tratamientos y manejos se pueden ofrecer en la terapia intensiva y pues a qué se concluye.
Dentro de los objetivos, pues es identificar y tratar el dolor agudo. En este caso, que está relacionado a pacientes con algún padecimiento oncológico. ¿Cómo se puede clasificar? A partir de la fisiopatología, comprender cuáles son las metas del tratamiento, atender la progresión y las complicaciones, algunas terapias emergentes y determinar el pronóstico, la rehabilitación, las medidas preventivas, cómo se puede evaluar en la terapia intensiva. En cuanto a la definición, pues las últimas pues compendios o los últimos seguimientos que se ha dado por las sociedades del dolor internacionales, asociaciones y demás en cuanto a sean solo del dolor o de la terapia intensiva, es pues una experiencia negativa o un desbalance en el estado psicobiológico de un paciente. Es una experiencia sensorial y emocional desagradable que es similar a la asociada a una lesión tisular real o potencial. Se ha hecho hincapié en esto en el sentido de que no necesariamente se debe determinar por un insulto o físico, sino como algo que también tiene un comportamiento o tiene una parte que es de manera emocional. En cuanto a la etiología, en estos pacientes oncológicos puede ser de 4 características o 4 índoles, dependiendo si es relacionado directamente con el cáncer, ya sea por una invasión a tejidos o la compresión de las estructuras que estén afectadas, que esa sería una de ellas. La otra es al tratamiento. Los tratamientos que reciben los pacientes pueden repercutir y causar el dolor, una cirugía, una excisión, quimioterapia, radioterapia. La tercera, los mismos efectos del cáncer, la debilidad, lesiones, llagas. Y el último es un dolor que el paciente ya tenga preexistente y que ahora se vea afectado. Epidemiológicamente, en términos generales, de los pacientes oncológicos, el 44% de los pacientes van a tener dolor, manifestar dolor. En términos ya específicos de la terapia intensiva, es muy similar en cuanto al dolor. Hasta de 50-60% de los pacientes en una terapia intensiva ingresan con dolor, aquellos que son oncológicos. De por sí el dolor es una manifestación universal. En una terapia intensiva, de manera emocional, se ve modificada o de manera psicológica o psicopatológica se puede ver afectado por el mismo hecho de que están aislados, hay cierta incertidumbre, pues hay toda una estela de noticias que pueden ser graves o dolorosas, tanto para el paciente como el entorno familiar. Y pues esos en algunos casos y en otros casos los pacientes pues están sometidos a tanto sedación y analgesia y por lo tanto pues no saben realmente y emergen de una manera abrupta a veces. Hay que estar verificando eso. Pues la relación que puede tener con el delirium en la terapia intensiva y con otras manifestaciones de ansiedad. En cuanto a las estimaciones de manera mundial, son variables, pero de las últimas consultas o los últimos reportes que hace la Organización Mundial de la Salud, habla de entre 19 a 20 millones de personas que tienen un padecimiento relacionado con cáncer. Entonces, si hablamos que el 40 al 50% van a tener dolor, pues es un universo bastante amplio de personas que necesitan pues tratamiento y un manejo.
Esto es a nivel mundial y lo especifica aquí de manera continental. Otra estimación, pues 19, 20 millones y dentro de 20 años esta se va a duplicar un 50% ahí de agregados en cuanto al dolor. Otra cosa que sucede con estos pacientes con cáncer es que los tratamientos actuales en los cuales hay pues un mayor alargamiento en cuanto a la sobrevida, otorgan más espacio para que estos pacientes sufran dolor. Entonces, a lo que hoy se le conoce como sobrevivientes al cáncer. Esos pacientes se agregan y pues manifiestan también dolor, entonces el universo de estos pacientes se va acrecentando. Y pueden o van a terminar en algún momento en una terapia intensiva. Pues las muertes relacionadas, hoy en día, 1 de cada 6 muertes está relacionada a un cáncer o a una tumoración. Los casos anuales son de 18.1 millones y las muertes 9.6 millones al año. Y lo que les comentaba del dolor, entonces el 55% de los pacientes que están bajo el tratamiento de su enfermedad van a manifestar el dolor y en algunos casos pues pueden terminar en una terapia intensiva, tanto por esa manifestación o por alguna otra, pero pues van a llevar o van a necesitar un tratamiento específico. Ahora, aquellos pacientes en los que ya tienen un cáncer terminal o metastásico, pues es el porcentaje un poco más alto, hasta el 66%. Estos son datos igual de la Organización Mundial de la Salud. Hablando de, pues nada más una breve reseña de todo este proceso en la fisiopatología, ya hay varias teorías que se han diseñado en cuanto al dolor, que es un proceso pues dinámico, donde todos los centros cerebrales están inmiscuidos y lo que les comentaba hace rato, tiene que ver también con las emociones y la cognición en la transmisión de estas señales, aparte de las que viajan por los neurotransmisores, estos receptores del dolor en el cerebro se van a ver influidos por mecanismos que también tienen que ser inmunológicos y endocrinos. Y me refiero pues al mismo proceso tumoral, para tomar en cuenta, más que nada por las vías del dolor que tienen que ser abordadas, sobre todo para el manejo que se les da a los pacientes. Es algo complejo, pero pues básicamente es la liberación de mediadores inflamatorios después de un insulto, que es aparte de el componente emocional. Todos estos receptores o nociceptores se activan y van a hacer una transmisión de su impulso del dolor al asta dorsal de la médula espinal. Y de ahí llegan a la corteza somatosensorial, donde se produce la localización y se le da un significado al dolor. Y pues todo esto es un proceso individual. Las experiencias que tienen que ver con el dolor hablan solamente pues de cada persona. Es una experiencia que no puede ser compartida, aunque pues lo que se ha hecho, al menos nosotros como médicos, es intentar que haya una traducción para entender qué tanto es el dolor de otra persona y así poderle otorgar un tratamiento. Otro apartado aquí también es la respuesta que tiene fisiológicamente sobre el cuerpo. En terapia intensiva, pues, específicamente, esto tiene que ver en cuanto a esta respuesta al dolor, que va a ser una alteración endocrina o en el cuerpo, el aumento de catecolaminas, deterioro de la perfusión del tejido por la misma taquiarritmia, aumento de la frecuencia respiratoria, un hipermetabolismo, descomposición muscular o disminución de algunas células en cuanto a la actividad fagocítica, y predispone precisamente o es un factor de riesgo también para el delirium, el dolor persistente. Y cambios en demás factores que nosotros en terapia intensiva se están monitorizando continuamente, como la tensión arterial, el gasto cardíaco y demás
factores que se analizan. Lo importante aquí es que si no se detecta o si no se alivia, pues va a repercutir en la recuperación de un paciente, independientemente de si ingresa precisamente por un dolor o si ingresa por otra cuestión y aunado a eso presenta dolor el paciente. Entonces, todos estos factores pues son predisponentes o estresantes. Es lo que les comentaba, la importancia de entender la fisiopatología del dolor radica en el hecho de dónde vamos a establecer la pauta del tratamiento, que puede ser a nivel talámico, a nivel de las vías descendentes, de las vías del dolor, de la médula espinal, a nivel periférica, y cómo intervienen ya cuando es un tratamiento dinámico, algunos anestésicos locales, neuromoduladores y demás terapias que ahorita se van a comentar. La evaluación del dolor pues vaya, ha sido factor de mucho debate y realmente hoy en día en la terapia intensiva no hay un gold estándar, aunque sí hay escalas validadas, sobre todo para los pacientes que no se pueden comunicar con nosotros. Fuera, pues, un gran porcentaje de los pacientes que están en terapia intensiva pueden estar sometidos a ventilación mecánica o sedación leve, o incluso sedación profunda. Algunas de las escalas para el dolor que están validadas, pues son aquellas en las que sí se les puede preguntar a un paciente cómo se siente, algún puntaje para ver cómo está de dolor, escalas numéricas o hasta en los niños con dibujos, índices de dolor, en cuanto a las capacidades funcionales, etcétera. Pero un paciente que no puede comunicarse es donde está la complejidad. Generalmente se asume que un paciente que está en terapia intensiva sometido a todo este tipo de estrés tiene dolor. Ahora, la manera de evaluar el dolor o las escalas que se utilizan, pues si no está bajo ventilación, bueno, si puede comunicarse, pues alguna de estas, comentar al paciente, estar al tanto de sus signos vitales y de cómo nos puede él comentar su experiencia del dolor. Estos indicadores fisiológicos nos son de mucha relevancia y ayuda para darle un tratamiento adecuado. Algo más es que si nosotros adecuamos el tratamiento analgésico, pues son menos días de estancia en terapia intensiva, menos días de estar sometidos a ventilación mecánica. Estas son dos de las escalas que se utilizan generalmente en todas las terapias intensivas, son conocidas o fuera de ella también, pero en pacientes que no pueden comunicarse, que es el BPS y el CPOT, escalas de comportamiento-conducta para monitorizar el dolor en los pacientes adultos en la terapia intensiva. Estas pues son hechas para terapia intensiva, en la unidad de cuidados intensivos, y no se han validado como tal, como una evaluación fuera de ella, pero pues también se pueden utilizar. Lo que vamos a investigar con el dolor es la duración, la localización, la intensidad y la etiología. Y de acuerdo a esto es como se va a dar o ajustar un tratamiento. Generalmente no está como tal el tratamiento solamente por el médico intensivista, sino que hay un equipo multidisciplinario, es lo ideal y lo que recomiendan las sociedades internacionales. Ya cuando se habla de dos, por definición ya si ingresa un especialista en medicina del dolor, psicólogo, terapeutas o modificaciones en cuanto a la conducta, rehabilitación, ya se está haciendo un trabajo multidisciplinario.
Las intervenciones, pues en terapia intensiva, las intervenciones no farmacológicas son las que se deben de iniciar antes que las farmacológicas, en el sentido de establecer con el paciente el confort, de quitarle la mayor cantidad de estímulos que pudieran ser dolorosos y necesarios, bueno, que no fueran necesarios con el paciente, otorgarle confort en cuanto a iluminación, el ruido, catéteres innecesarios. Todas esas condiciones van a hacer que haya disminución en cuanto a la sensación de dolor. Después de eso, pues el abordaje, hay un abordaje que se ha establecido desde mediados de los 80s por medio de la Organización Mundial de la Salud, que habla de pasos o de escalones terapéuticos, que últimamente ya se ha actualizado en cuanto a un cuarto escalón, que se trata de intervenciones farmacéuticas o de terapias entre pues, bloqueos o técnicas en cuanto al bloqueo regional. Generalmente los opioides son la piedra angular de los tratamientos en el dolor de tipo oncológico o crónico. Algunos de los fármacos que se usan en la terapia intensiva, pues son el fentanilo, que pues de hecho la misma Organización Mundial de la Salud lo tiene como un medicamento, pues vaya, que debiera estar en todos los hospitales. Las dosis analgésicas pueden ser administradas por medio de parche, puede ser administrado por vía intranasal o por vía intravenosa. Tener en cuenta en cuanto a las infusiones, la vida media sensible al contexto por los casos de tolerancia al medicamento y pues algunos en cuanto al tipo de metabolismo que se va a realizar para si tuviera un paciente, por ejemplo, en el caso del fentanilo, alguna alteración hepática, pues nada más ser un poco más cautos. La dosificación horaria o intermitente puede ser 0.35 a 0.5 microgramos por kilogramo cada 30 a 60 minutos y las infusiones van de 0.7 a 10 microgramos kilogramos hora. Algunos tratamientos pues no están aquí, todos no son disponibles en México, pero por ejemplo la morfina sí la tenemos a mano. O se ocupa, como por ejemplo la metadona, en pacientes que están sometidos ya a un opioide y se quiere disminuir esa dosis si es que está siendo dependiente o siendo tolerancia a los medicamentos. La hidromorfona, igual la dosis IV es de 1.5 miligramos, hay una presentación oral de 7.5 y el comienzo efecto IV es relativamente corto, de 5 a 15 minutos, y la vida media de eliminación de 2 a 3 horas. Si se quiere dejar ya por bolos de 0.2 a 0.6 miligramos IV cada 1 o 2 horas y las infusiones IV de 0.5 a 3 miligramos hora. También es una opción si hay pacientes con intolerancia a la morfina o al fentanil y tener cuidado en pacientes que tengan alguna alteración hepática, que es otra de las cuestiones en la terapia intensiva. Los pacientes están sometidos o están tratados con múltiples medicamentos, no solamente pues, si solamente está por el dolor, puede ser una cosa, pero aparte si tiene alguna otra complicación o enfermedad o patología coexistente, está recibiendo tratamientos extra. No siempre está disponible la vía oral en los pacientes en la terapia intensiva. Entonces, algo a tener en consideración, pues puede ser la elección de un medicamento de preferencia IV, puede ser que tenga reflujo, puede ser que no esté tolerando la dieta, puede ser que tenga sangrado de tubo digestivo. Entonces, son opciones que se deben de ir manejando. O es un paciente que tiene una lesión renal, entonces, pues algunas modificaciones en cuanto
a los tratamientos debido a la acumulación, o tomar en cuenta la vida media también por el hecho de que se haga un sobretratamiento por las dosis que se están administrando. Forma un poco de parte del juego que se hace en el tratamiento en la terapia intensiva. La morfina, pues IV 10 miligramos, vía oral 30 miligramos. El comienzo IV también es corto, de 5 a 10 minutos. La vida media es de 3 a 4 horas. La dosificación intermitente también puede ser de 2 a 4 miligramos IV cada 1 a 2 horas. La tasa de infusión de 2 a 30 miligramos por hora. Y pues los efectos también, acumulación hepática y renal, liberación de histamina para tener en cuenta o en caso de cruce con otro tipo de medicamentos. Pues la metadona tiene un comienzo IV un poco más tardío, la vida media de eliminación también es más amplia y la dosificación intermitente va de 10 a 40 miligramos cada 6 a 12 horas o de 2.5 a 10 cada 8 a 12 horas. No se recomienda una infusión y puede ser utilizado para retardar el desarrollo de tolerancia a otros medicamentos. El ramifentanil, el comienzo IV también es corto como el fentanil, la vía de eliminación es mucho más corta, de 3 a 10 minutos, la vida media también mucho más corta, y pues la carga que se deja es 1.5 microgramos kilogramo IV y el mantenimiento de 0.5 a 15 microgramos kilogramos por hora. Una de sus bondades es que no tiene como tal acumulación en cuanto a un paciente que está con alguna patología hepática o renal. Ahora, los fármacos analgésicos, no opioides, que vamos a tener a mano, últimamente está en boga o ha resurgido la ketamina a dosis subóptimas subanestésicas para el tratamiento del dolor y tiene algunas otras características que pueden sernos de gran ayuda en un paciente, como broncodilatador, pues es hemodinámicamente más estable, tiene menos o causar menos alteraciones en un paciente que tal vez esté comprometido con algún otro tratamiento. Es muy noble, tiene un inicio de 30 a 40 segundos, la vida media de eliminación es de 2 a 3 horas y su dosis de carga es de 0.1 a 0.5 miligramos kilogramo IV. Y las infusiones de 0.05 a 0.4 miligramos IV. Cuando se da una terapia con AINES o con fármacos no opioides, nos puede ayudar a reducir los requerimientos de los opioides, es una de las cuestiones también en cuanto al manejo del dolor, el riesgo que presentan los pacientes de hacer tolerancia o hacer a los opioides generalmente. Otra de las cuestiones es que si el paciente está ajustar en cuanto a las funciones renales o hepáticas o de alguna otra característica o patología que tengan los pacientes. Esto se hace pues definitivamente en la cama con el paciente de manera continua. El paracetamol vía oral, cuando está, lo que les comentaba, cuando está disponible la vía oral, pues tiene un efecto en cuanto a 30 a 60 minutos, la vida media de 2 a 4 horas y la dosis máxima hasta 4 gramos por día. IV es más corto el inicio y también hasta 4 gramos por día en aquellos pacientes en los que no esté disponible otra ruta de administración. Otra de las ventajas, perdón, se me olvidó mencionar la ketamina, es que puede ser administrada de manera intranasal. Eso también una característica bastante pues particular. El ketorolaco, IM o IV, pues un inicio también de 10 minutos. La dosis se puede iniciar con 30 miligramos y después de ahí pueden ser 15 a 30 miligramos cada 6 horas para un máximo al día de 120 miligramos y
Nada más valorar en cuanto a los pacientes que tienen alguna, coexisten con alguna cardiopatía o alguna lesión renal. En ese contexto se pudiera tener otras opciones. El ibuprofeno, IV, cuando se tiene, de 400 a 800 miligramos cada 6 horas, un máximo de 3.2 gramos al día. Ahora, algunas características que se le han otorgado a medicamentos como por ejemplo la gabapentina o inmunomoduladores, también terapias, pues aquí vigilar también pacientes que no sean renales o con alguna lesión renal aguda, pero en este tipo de abordaje, en cuanto les comentaba, por la fisiopatología del dolor, se puede agregar y son de 100 miligramos cada 8 horas hasta un máximo de 900 a 3.600 miligramos al día. Esto de manera progresiva. Y la carbamazepina también. Es un inicio de 4 a 6 horas. La dosis máxima es de 1.200 miligramos día y son de 100 a 200 miligramos cada 4 a 6 horas. Otra cuestión es que los pacientes que aunado a que tienen el dolor de características oncológicas en la terapia intensiva pueden ser sometidos a intervenciones, procedimientos dolorosos, como colocación de sondas, pacientes que tienen ya cáncer terminal y que están haciendo algún derrame o que se les puede colocar ahí una sonda o una evacuación torácica, abdominal, paracentesis, o que ya tienen un dolor crónico intratable, se les puede abordar con algún tipo de bloqueo. Pues se debe estar valorando esto. Cuando ya, generalmente la gabapentina y la carbamazepina, ya se adicionan cuando la terapia con opioide está alcanzando algunas dosis altas y que tenga un componente neuropático. Estas técnicas de analgesia, anestesia regional, como pueden ser procedimientos epidurales, en aquellos pacientes que de manera dolor posoperatorio, tal vez en alguna excisión o en alguna resección, ya sea pacientes con SEA pancreático, pacientes con SEA abdominal. La analgesia epidural también puede ser considerada en pacientes que tienen ya algún tipo de fractura de algún tipo en la caja torácica por las mismas complicaciones tumorales. Generalmente estos bloqueos se hacen con fármacos anestésicos locales, con en adición de clonidina puede ser, opioides, y a veces algunas de las facetas de estos tratamientos son algunas bombas de tratamiento que incluso por el mismo paciente, cuando se llega a un buen acuerdo, o pacientes que sí tienen buen sentido de su patología, ellos mismos a veces se pueden dar de alta, egresar de la terapia intensiva y ellos mismos estarse administrando por estas bombas, pop-ups, push-ups, la dosis de los tratamientos. De manera, bloqueos intratecales, igual con anestésicos locales, opioides, clonidina, intrapeleurales, por el dolor torácico, abdomen superior, lo que les hablaba de las mismas invasiones a nivel de estas partes del cuerpo, los plexos nerviosos, también anestésicos locales, opioides, clonidina. Todas estas intervenciones que se hacen en la terapia intensiva, pues el fin de esto es que la experiencia en la terapia intensiva pues sea de manera llevadera para el paciente, que tenga la menor cantidad de dolor. Incluso hay pacientes que puede estar subóptima la terapia analgésica y puede estar enmascarada por una sedación, pues se debe valorar eso, siempre a la cabecera del paciente, vigilando
las escalas que les había comentado previamente, los que no pueden comunicar, pues las muecas. Si están bajo ventilación, pues cómo están en cuanto a este buen acoplamiento con el ventilador, que están en una fases relajada, que los movimientos del cuerpo no estén ellos intentando movilizarlo, que no estén muscularmente con alguna tensión, o sea, todas esas cuestiones se recomienda que por turno pues estén valorando, ¿no? En la terapia intensiva generalmente pues con el apoyo de enfermería se realiza. El BPS también son las mismas, es parecido, y pues si tenemos más de 2 puntos en el CPO o más de 5 en el BPS, pues este paciente probablemente esté cursando con alguna alteración en cuanto al dolor. Bueno, en cuanto a las conclusiones, definitivamente en la terapia intensiva, el manejo del dolor, pues es un tema multidisciplinario, tanto por anestesiólogos regionales, los servicios de psicología, generalmente debieran estar disponibles. Darle una dimensión al dolor personalizada con cada paciente. Se puede incluir o se debe incluir también una dimensión espiritual en el tratamiento, dependiendo de las necesidades de cada paciente. Hay tratamientos o estas intervenciones, tanto psicológicas, tanto el médico, los fármacos, ansiolíticos, antidepresivos, que tienen que redundar en la mejoría del paciente. Lo importante en estos pacientes es la detección temprana de un paciente que está sufriendo dolor con alguna de estas escalas, con las variables en cuanto a los signos vitales. Se recomienda que sea pues por turno, tanto por enfermería como por el médico. Lo ideal es que si un paciente nos está comentando en ese momento que tiene dolor, iniciar por ejemplo, una dosis de opioide IV, esperar a que haga el efecto, el tiempo que les comentaba ahí, 15, 20 minutos. Si el paciente persiste con dolor, pues agregar algún fármaco, por ejemplo, un AINE. Si el paciente persiste con dolor, tal vez iniciar una infusión, se recomienda, y estar ahí a la cabecera del paciente, también con estas intervenciones no farmacológicas. Y de lo que se busca es que todas estas intervenciones pues mejoren tanto la estancia, mejoren la sensación del paciente de dolor y formar una relación o una humanización en cuanto al modelo que se está persiguiendo en la terapia intensiva, con una comunicación y intervenciones farmacológicas y emocionales para el paciente. Pues sería todo de mi parte en cuanto al manejo del dolor en los pacientes oncológicos en el estado crítico. Y no sé si haya alguna duda o algún comentario. Les agradezco. Agradecemos al doctor Juan Emanuel Salazar Navarro, residente de 5º año de Medicina Crítica del Hospital General Regional número 6 del Instituto Mexicano de Seguro Social en Ciudad Madero. Agradecemos también a la doctora Blanca Estela Robles del Ángel, coordinadora de Educación e Investigación en Salud del Hospital Regional IMSS de Madero, y a la doctora Evelia del Carmen Méndez López, coordinadora de posgrado, las facilidades para que se diera esta interacción. Su constancia se la haremos llegar y agradecemos su participación. Muchas gracias. Buena tarde. Hasta luego. Gracias.